Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora algunos tipos de cámara y su manejo. En el caso de estas cámaras digitales, esta por ejemplo, esta Nikon D7200, tiene una resolución de 24 megapíxeles. En el caso de la Canon T5i, nosotros tenemos 18 megapíxeles. En la Nikon D7200 tenemos 24 megapíxeles. Eso quiere decir la capacidad o la resolución del sensor. En el caso de estas dos cámaras, tienen un formato medio, como decimos, 18 megapíxeles, esta otra 24 megapíxeles, y las cámaras full frame, que son de 35 megapíxeles, lo que quiere decir es que tienen un respaldo de 35 milímetros, como los antiguos magazines que tenían también una medida de 35 milímetros, es decir, 3.5 centímetros. Adicional, hay cámaras con respaldo digital de 6x9, incluso 9x9. Ahora vamos a ver una reseña sobre lo que es la apertura del diafragma. Si nosotros acá logramos apreciar en la cámara, estoy abriendo poco a poco el diafragma, ahí lo vemos, y lo estoy cerrando. ¿Qué ocurre? La medida es inversa con respecto a la apertura de diafragma, es decir, un diafragma, por ejemplo, 22, o sea, un número mayor, quiere decir que tiene un cierre menor. Y una apertura 1.4, o sea, un número menor, quiere decir que tiene una apertura mayor. ¿Por qué es ello? 1.4 significa que es el área de cierre para ese diafragma. Quiere decir que para este lente, aquí vemos toda la apertura de entrada de luz, tiene apenas 1.4 de cierre con respecto al 1.1 que es la apertura total, o sea que el cierre es mínimo. Cuando hacemos este ajuste, lo estamos llevando a 22, quiere decir que tenemos solamente una 22ava parte de apertura de ese lente. Acá encontramos entonces el valor de apertura máximo 1.4 y el valor de cierre máximo 16. Quiere decir esto que, así como lo estamos viendo, tiene una 16ava parte de apertura versus, por ejemplo, acá 11, 8, 5.6, 4, 2.8, 2 y 1.4. 1.4 significa que si el lente estuviera abierto completamente, tendría una relación 1 a 1, mientras que 1.4 es muy poquita el cierre para ese lente. Por tanto, tenemos una luminosidad muy alta en este modelo de lente, lo que lo hace muy apetecido. Así vamos a ver lentes con diferentes aperturas o diferentes cierres. Por ejemplo, podemos tener lentes que nos permiten un diafragma hasta cierre de 30 y otros vamos a encontrar que nos permiten hasta 22 o en este caso este lente que tiene apenas hasta 16. Pero compensa porque el lente mientras más apertura tiene, entonces menos capacidad de cierre. Bien, ahora vamos a visualizar el manejo de esta cámara. Encontramos inicialmente este botón para retirar el lente. Lo que hacemos es presionar y sostenido giramos el lente para poderlo retirar luego. Como les decía, tenemos un punto blanco en el lente y un punto blanco en el cuerpo de la cámara. Ambos puntos blancos deben coincidir. Tenemos este punto blanco con este otro punto blanco. Ambos deben coincidir para lograr el ajuste entonces del lente. Ya en el caso del lente, entonces encontramos una función que es el estabilizador de movimiento. Podemos poncharlo en on o en off, prendido o apagado, y acá tenemos la opción de enfoque automático o manual. Luego vamos a encontrar el ángulo variable, es decir, podemos disponer esta cámara de un ángulo de 18 a 55 milímetros de acuerdo al enfoque o el encuadre que queramos. Este otro botón activa el flash, ahí lo vemos,
Y aquí en el respaldo lo que vamos a encontrar es en la pantalla todas las indicaciones de cómo está configurada la toma o ese registro que queremos hacer. En el dial tenemos varias opciones. Este verde significa automático y acá está la guía donde nosotros podemos llevarlo. Entonces, si yo lo giro, puedo llevarlo a automático y todas las funciones de la cámara realmente van a quedar en automático. De acuerdo al sensor de luz, la cámara va a disponer su velocidad, su apertura, inclusive también la sensibilidad. Recordemos que tenemos tres variables: apertura de diafragma, velocidad y sensibilidad en el ISO. Significa program, donde nosotros tenemos la cámara programada con algunas funciones habilitadas. Por ejemplo, podemos manipular lo que es la sensibilidad. Acá podemos manipular lo que es la sensibilidad y la cámara programa automáticamente la apertura y la velocidad para esa sensibilidad que nosotros estamos disponiendo. Acá encontramos el valor de tiempo, TV. Aquí la cámara nos va a permitir la opción de manipular el tiempo, o sea, la exposición, versus la sensibilidad o el ISO, y ya la cámara lo que hace es que programa la apertura o el diafragma. Ahora encontramos AV, significa valor de apertura, tiene que ver con el diafragma. Y lo que nosotros hacemos aquí es darle un valor de diafragma y la cámara automáticamente busca el mejor o la mejor velocidad para esa exposición. Siempre vamos a encontrar nuestro exposímetro o el valor de exposición y recordemos que debe llegar a la parte del medio. Si está más es sobreexpuesto y si está menos es subexpuesto. Luego encontramos la M, que significa manual. En este punto nosotros tenemos acceso a cada una de las funciones de la cámara. Es decir, que podemos programar tranquilamente la sensibilidad, la velocidad y el diafragma. Eso nos va a permitir diferentes efectos en la fotografía, como son congelado, barrido, poca profundidad de campo o mucha profundidad de campo. Siempre que nosotros vamos a tomar una fotografía, debemos definir qué es lo que queremos. Si queremos mucha profundidad de campo, lo que hago es cerrar diafragma, como vamos a ver a continuación, y ahí estoy pasando el dial hasta que tengo un diafragma completamente cerrado, que en este caso me va a dar la posibilidad hasta 36. O si quiero poca profundidad de campo, entonces lo que hacemos es abrir el diafragma. Luego encontramos en escena, acá podemos ver, nos aparece una opción para nosotros seleccionar, si miramos aquí, un retrato nocturno, una exposición nocturna sin trípode, un control de contraluz haciendo un HDR. Entonces, esa es, en cuanto a la escena, una toma inteligente donde la cámara en este caso está registrando 1/100 de velocidad, diafragma 5.6 y una sensibilidad de 400. Estos otros iconos tienen, por ejemplo, el icono de un deportista, entonces significa que el valor de exposición va a ser muy alto para poder congelar una escena en movimiento. Acá tenemos la flor y lo que vamos a encontrar es una exposición con un diafragma abierto y poca profundidad de campo. Luego encontramos el paisaje, lo que indica es un diafragma cerrado para lograr un buen enfoque en la profundidad. Luego encontramos retrato, donde hace un plano medio de enfoque, y en este caso encontramos CA, que es creativo. En el caso de automático creativo, lo que encontramos es los efectos en la cámara.
yo puedo seleccionar diferentes efectos. Por ejemplo, acá puedo darle un enfoque o desenfoque al fondo sobre el sujeto y seleccionar cuál opción quiero. Aquí tenemos, por ejemplo, un ajuste estándar. Tenemos una opción de una saturación, colores más vivos, unos colores suaves, unos colores cálidos, donde estoy manipulando la temperatura, que es el balance de blanco, un color intenso o un color frío, o más luminoso o más oscuro. También tengo la opción de un monocromo. Por último, encontramos la opción del flash desactivado y significa que nosotros podemos deshabilitarlo. Aquí ya no funcionaría y tendría la cámara que regularse a una toma sin flash. Esto lo aplicamos en lugares o sitios donde esté prohibido el flash, como museos, etc. Ya con respecto a nuestro flash, vamos a activarlo aquí. Encontramos en nuestro modo manual las siguientes posibilidades. Observen que primero voy a escoger qué tipo de flash tengo. Entonces miramos acá. Tenemos el flash incorporado en la cámara. Tenemos uno inalámbrico de fácil acceso o uno inalámbrico personalizado. En este caso vamos a trabajar con el flash incorporado a nuestra cámara. La otra opción que tenemos muy interesante es darle a nuestro flash una intensidad. Observen, yo puedo tener más luminosidad en nuestro flash. En este caso podemos ver diferentes ejemplos con la cantidad de luminosidad del flash. Comenzamos con esta primera imagen con -2, luego -1, en esta valor 0 en el centro, luego +1 y por último +2. Como vemos, tenemos entonces unas imágenes con un cambio de luminosidad significativo. Esto lo logramos en nuestra pantalla dándole más. Esto lo logramos a partir de esta pantalla dándole más o menos potencia a nuestro flash. Otro botón que encontramos es la sensibilidad, el ISO, aquí. Cuando nosotros ponchamos el ISO, entonces podemos escoger ISO 100, 200, 400. Podemos escoger ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 o 12800. ¿Qué ocurre? El ISO ideal o la sensibilidad ideal es 100. Podemos tener una tolerancia inclusive hasta 800. ¿Por qué? Más arriba lo que vamos a tener es un factor de ruido predominante en la imagen y nos va a ensuciar ese tipo de registro. Acá encontramos nuestro balance de blancos. Si lo activamos, tenemos la opción de automático, luz día, sombra, nublado, tungsteno. En ese personalizado, la cámara va a asumir como blanco el color que tomemos, una camiseta, una pared, una hoja de papel, etc. Acá en el autofoco encontramos las diferentes opciones de enfoque automático para nuestra cámara. Luego acá vamos a ver lo que es el tipo de disparos. En las opciones de disparo tenemos un disparo único, disparo por ráfagas en serie, un temporizador de 10 segundos, otro temporizador de 2 segundos y un temporizador para disparos en ráfaga o en serie también por 2 segundos. Escogemos el que queremos en este caso. Acá vamos a encontrar el tipo de medición puntual. Esto es aprovechar el exposímetro de la cámara para que ella haga una exposición central, parcial, puntual o ponderada al centro. ¿Qué es lo que hace ahí? Un promedio de toda la luz que entra por el lente y hace un paneo en toda la pantalla. Escoge la mejor opción para el registro de esa toma. Esta parte es muy importante porque tenemos el manejo del guardado de las imágenes. En este caso, tenemos la opción de formato crudo o tenemos también un formato crudo más un respaldo en JPG
o en este caso un tamaño de imagen de 720 por 480. Acá entonces encontramos diferentes formatos y tamaños para nuestras fotografías. Recordemos que debemos escoger siempre un tamaño grande o un formato crudo, y ese formato crudo lo que hace es captar ese registro con la mayor capacidad que tiene nuestra cámara. Recordemos por último que tenemos entonces un valor de exposición que nos da la guía para la correcta captura de esa imagen. En el caso de la Nikon encontramos en el dial parámetros similares. M es manual, A apertura, lo que es en la Canon AV. En el caso de la Nikon S, speed, velocidad, tiene que ver en la Canon con TV. Acá tenemos programa, coinciden las dos, luego automático, luego parámetros sin flash, escena, que son algunos efectos con respecto al tema de escenas nocturnas, como vimos allá. Aquí U1 y U2 significa que podemos programar la cámara con valores predeterminados para usuario 1 o usuario 2. Quiere decir esto que yo la cámara, por ejemplo, puedo programarla para una toma de velocidad y pasarla rápidamente a una toma, por ejemplo, de apertura de diafragma. Y en efectos también encontramos, igual que la Canon, tenemos la posibilidad de filtros monocromáticos, intensidad, etc. Por último, todos los parámetros en la cámara, lo que son sensibilidad, zoom, etcétera, son exactamente iguales con respecto a las otras. Entonces recordemos, en Canon TV es velocidad, o sea S para el tema de Nikon, y AV es apertura también con respecto a Nikon. Esa es la única diferencia, pero comparten los mismos parámetros. Listo, eso es entonces todo por el momento. Espero les haya gustado. Hasta una próxima.